Quizás no hay dolor más grande en la vida que descubrir que la familia, ese lugar donde siempre creíste estar a salvo, es, en realidad, el origen de las heridas más profundas. Pensaba que era fuerte, que estaba preparado para cualquier desafío tras años en el ejército. Pero nadie está listo para la puñalada que llega de sus propios. Crecí en un hogar sencillo del medio oeste americano, con una hermana mayor, Lark, siempre perfecta, siempre la hija preferida de mis padres. Yo, en cambio, era la sombra silenciosa, el que nunca brillaba, detrás de esas puertas modestas. Mis recuerdos están tejidos con cenas familiares, risas infantiles, pequeñas peleas, y sueños simples. Solo quería que me reconocieran. Pero con el tiempo, esas grietas invisibles batallaban por volverse abismos. Dejé mi ciudad natal para unirme al ejército no solo por el deber, sino en busca de un propósito, tratando de salir de la sombra que por años me opacó. Afuera, enfrenté mis peores miedos entre tormentas de arena, noches interminables y la constante ausencia de quienes más amaba. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando das todo de ti y te das cuenta que ellos, a quienes entregaste tu sacrificio, no estuvieron nunca realmente contigo? ¿Alguna vez has sentido la traición más profunda cuando esa familia que creías unida te usó como un cajero automático? Te invito a que dejes en los comentarios tus pensamientos, tus propias historias, porque esta no es solo mi historia. Es la historia de muchos que luchan en silencio con el precio de la lealtad. Ahora, acompáñame en este viaje dividido en 6 capítulos, donde exploraremos no solo el conflicto externo, sino también la batalla interna por el amor, la verdad y la dignidad perdida. Y todo comienza aquí. En el primero, un origen tranquilo pero lleno de señales. La chispa que encenderá esta historia que cambiará para siempre nuestra idea de familia. Capítulo 1. Pasado familiar y la decisión de servir. Cuando cierro los ojos y vuelvo a esa pequeña casa en las afueras del Midwest, el primer sonido que recuerdo no es la risa, sino los ecos de comparaciones. Aquel invierno en el que tenía 14 años. Aún sentía el crujido del suelo de madera vieja bajo mis pies cada vez que mi madre cruzaba el salón, deteniéndose junto al retrato de Lark, mi hermana, la favorita incuestionable, adornado con medallas escolares, trofeos de gimnasia, felicitaciones de maestros. Yo era, el otro, el chico delgado, callado, cuya mayor hazaña fue anotar el gol de la victoria en el torneo juvenil, hazaña convertida en anécdota de sobremesa y poco más. Siempre fui testigo de una extraña danza familiar. Mamá peinando con mimo el cabello dorado de Lark mientras yo miraba desde la puerta. Papá regresando de la fábrica demasiado cansado para preguntar cómo me fue en el día. A veces, el único abrazo sincero lo recibía de la abuela June, una mujer dura, marcada por los años y la pérdida de su propio hermano en la guerra. Ella solía decir, la familia se mide en los silencios que soportas, no en los aplausos que recibes. Con cada año, la distancia entre Lark y yo fue creciendo. Ella ascendía, yo desaparecía, su popularidad en la escuela, sus invitaciones a fiestas donde yo era un fantasma, las tardes en que traía a casa a su nuevo novio, y yo quedaba relegado a la cocina, escuchando cómo mis padres elogiaban lo mucho que inspiraba a su hermana menor. Por las noches, en soledad, me preguntaba si alguna vez sería suficiente. Me juré encontrar mi propio valor, aunque fuera lejos de aquellos muros que parecían apretarme el pecho. La tensión latía en cada gesto. Recuerdo aquella Navidad en la que, entre los familiares reunidos, mi primo Maddox me susurró. ¿No te cansa que siempre seas el actor secundario en tu propia vida? Era la primera vez que sentía compasión y rabia de la mano. Maddox, con su rebeldía, se convirtió en el hermano que nunca tuve de verdad. Solía invitarme a pescar o hablar conmigo sobre sueños imposibles. Como escapar más allá del condado.
Probar suerte en el mundo real. Un día, todo cambió tras una discusión feroz. Lark se había quedado con la beca de verano que juré ganarme. Recuerdo la mirada decepcionada de papá, el orgullo mal disimulado de mamá, y la mía, rota, contenida. Salí corriendo al bosque detrás de la casa. La abuela Yun me encontró sentado en el frío. No busques tu lugar en los ojos de los demás. Me susurró, a veces hace falta irse muy lejos para reencontrar quién eres. Fue en ese preciso instante, rodeado de cortezas y hojas secas, que decidí unirme al ejército. No por patriotismo simplista, sino por la necesidad imperiosa de huir y desafiarme. De construir una identidad con mis propias manos. Al mencionar mi decisión esa noche, la reacción fue tan predecible como dolorosa. Lark fingió sorpresa. Mamá lloró silenciosa y papá simplemente asintió. Al menos así dejarás de perder el tiempo. El día que partí, el aire pesaba como las ausencias que me acompañarían después. Esa mañana, solo Maddox y la abuela Yun estuvieron conmigo en la vieja estación de autobuses. Maddox me dio una carta clandestina y me abrazó fuerte. La abuela me miró a los ojos. Su arruga temblando. Vuelve distinto. Sí. Pero nunca te olvides de quién eras aquí. Yo solo sonreí, porque en ese momento, más que miedo, sentí un cansancio irreparable y un atisbo de esperanza. Y así, comenzó mi travesía, directo a la tormenta, buscando entre el barro, el sudor y la soledad, un sentido imposible de encontrar en los pasillos de aquella casa. No fue solo el inicio de una carrera. Fue la ruptura silenciosa con una familia que me enseñó a querer desde el abismo. ¿Alguna vez te sentiste invisible en tu propia historia? ¿Te atreverías a dejarlo todo por construir tu propio destino? Deja tu reflexión en los comentarios. Porque aquí aún no termina el viaje. Lo más duro, las pruebas más intensas, esperan en la dureza del entrenamiento militar y los sacrificios que marcan para siempre. Así comienza el segundo capítulo. Las pruebas de la vida militar y el sacrificio silencioso, donde, al otro lado del océano, el verdadero precio de la lealtad y la soledad empieza a revelarse. Dicen que el ejército te forja o te rompe, pero nadie habla de las pequeñas muertes que sufres en el proceso. Cuando crucé la verja del cuartel por primera vez, el frío amanecer se mezclaba con el olor metálico del miedo. Ahí nadie preguntaba de dónde venías ni quién eras, solo importaba cuánto podías resistir antes de quebrarte. Cada mañana, la voz áspera del sargento Taylor nos arrancaba de la cama antes del alba. Era un hombre con la mirada de acero y apenas una sombra de compasión en sus gestos. Recuerdo sus palabras grabadas como cicatrices. Aquí. Los que quedan atrás se olvidan y los débiles solo sobreviven en los recuerdos. La instrucción fue un asalto brutal. Carreras interminables entre el barro. Gritos cortando el silencio y noches en vela entre disparos simulados. Más de una vez sentí cómo la nostalgia apretaba la garganta. Pensaba en las cenas familiares. La calidez de la abuela Yun. El refugio perdido de mi hogar. Pero también sentía un vacío helado cada vez que llegaba una carta y no era para mí. Mi compañero de litera, O'Connell, solía narrar historias de su madre cocinando pastel de manzana, mientras otro, Ramírez, recibía cartas perfumadas de la novia que dejó en Texas. Yo, en cambio, recibía ocasionales mensajes de Maddox. Siempre ingeniosos, pero ningún rastro de mis padres o de Lark. No hay nada como sentirse invisible cuando más necesitas pertenecer. Las noches eran el verdadero campo de batalla. El silencio del dormitorio militar era roto solo por los suspiros y sollozos ahogados de quienes extrañaban tanto que parecía doler físicamente. Algunas veces, salía al patio trasero bajo las estrellas, y me sorprendía deseando que alguien, aunque fuera Lark o mamá, me enviara unas líneas. Pero el buzón seguía vacío. El orgullo familiar también pesa en la distancia.
Las primeras bajas en el grupo llegaron pronto. El joven Miller se quebró tras 2 semanas. Abrumado por la presión y el recuerdo de su hermana enferma. Otros, como el impetuoso Brown, se rebelaron y fueron expulsados. Verlos irse era un recordatorio constante de lo fácil que es desaparecer sin dejar huella. Me ayudó a perseverar la complicidad silenciosa con O'Connell y una inquebrantable promesa interna. No regresaré siendo el mismo. Pero tampoco permitiré que la soledad me destruya. La graduación fue celebrada con modestia. Sin nadie de mi familia entre el público. Observaba a mi alrededor la felicidad ajena. Madres abrazando hijos. Novias saltando a los brazos de soldados exhaustos. Abuelos orgullosos. La ausencia de los míos era un agujero imposible de llenar. Y esa noche, la rabia y la tristeza me embriagaron más que cualquier licor. ¿Por qué tanto sacrificio seguía siendo invisible para ellos? Llegó el primer despliegue, el calor abrasador del desierto, la omnipresente amenaza, y los ojos cansados de los veteranos enseñaron que el mayor enemigo a veces no es el que lleva un arma, sino la soledad. Perder camaradas como Perkins. Ver a O'Connell aferrarse a una medalla de su madre antes de una misión que terminó en tragedia. Me desgarró lentamente. Aprendí a endurecer no solo el cuerpo, sino el corazón. Pero el sacrificio más grande fue invisible. Mientras luchaba por sobrevivir, solo recibía noticias de casa cuando alguno de mis padres necesitaba ayuda financiera o cuando Maddox, fiel a su palabra, enviaba un paquete con café y cartas escritas a mano. En cada festividad, miraba las fotos de la familia en redes sociales. Todos juntos como si nada faltara. Mientras yo contaba las horas para otro patrullaje. Cada ausencia, de cumpleaños, bodas, funerales, se fue acumulando como ladrillos de un muro que me separaba cada vez más de mi propio pasado. Hubo noches en que apreté los puños con rabia e impotencia, preguntándome si para ellos yo era, simplemente, una voz lejana que solo recordaban cuando lo necesitaban. Con el tiempo, la herida se volvió costra. Aprendí a hablar más con mis compañeros. Brown reapareció en otro pelotón. Cambiado, más humano, a apoyarme en la voz de Maddox y, sobre todo, a encontrar valor en mi propio sacrificio. Ya no buscaba reconocimiento, pero tampoco me resignaba a la indiferencia. El precio por intentar ser suficiente. Por perseguir un sentido de pertenencia donde no había lugar para mí. Era alto, y en cada amanecer de campaña me repetía, si soy capaz de soportar esto. Nada ni nadie podrá arrebatarme la dignidad que he reconstruido aquí. Lejos de todos. Pero la verdadera prueba, como descubriría después, no era el frío del campo ni el agotamiento del combate. Era el golpe silencioso de la traición. El momento en que la confianza depositada en los míos se convertiría en el sacrificio más doloroso de todos. No te alejes, porque en el próximo capítulo, verás cómo todo lo que creía firme comienza a resquebrajarse bajo el peso de las mentiras y la manipulación familiar. Cuando ser fuerte ya no basta y ayudar se convierte en el peor error. Capítulo 3. La red de mentiras. Manipulación y descubrimiento. El silencio, a veces, es solo el preludio de la tempestad. Y la verdad, cuando por fin se desnuda, lo hace a costa de todo lo que creíamos seguro. Aquella noche, tras una rotación agotadora y una habitación de hotel convertida en refugio provisional, recibí una llamada que me heló la sangre. Una emergencia médica gravísima. Decían, Lark al borde de perder su hijo. Atravesado por la culpa y la urgencia. Cancelé mis pocos planes de descanso, preparándome psicológicamente para ser el apoyo que la familia esperaba. Sin embargo, algo en mi interior, un instinto forjado por años de desconfianza sutil, despertó. ¿Por qué cada año lanzaban historias de emergencia en fechas clave? ¿Por qué, en medio de tantas crisis aparentes, jamás se me permitía estar físicamente presente? Fue Maddox, mi primo,
quien de nuevo se convirtió en faro en medio de la oscuridad. Aquel encuentro en el bar, rodeados de compañeros de la infancia, parecía ser otro momento anodino, hasta que Maddox, casi sin querer, deslizó su móvil hacia mí con una galería de imágenes en pantalla. Las vi, mi madre y mi padre, radiantes frente a una piscina infinita en la Riviera Maya. Y ahí estaba Lark, la supuesta enferma, sonriente, la piel dorada por el sol, con sus hijos jugando sobre la arena y su marido brindando con una copa en la mano. El tiempo de esas publicaciones coincidía, cruelmente, con el momento crítico de la falsa hospitalización que me habían vendido horas antes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una ola de traición y rabia me ahogó por dentro. ¿Cómo habían podido jugar así con mi lealtad? Mis sacrificios, mi remordimiento de hermano ausente. Mientras afuera la vida seguía, yo caía en el abismo de la duda y la impotencia. No fue un descubrimiento. Fue una demolición emocional. Esa misma noche, la necesidad de saber la verdad me llevó a ahondar en redes sociales. Mensajes viejos, transferencias bancarias, correos y hasta el buzón olvidado en la entrada de la casa familiar. Todo encajaba. Los aumentos de dinero coincidían con reservas de hotel. Compras de lujo, pagos de escuelas privadas, jamás con facturas de salud ni deudas hipotecarias. Incluso encontré mensajes que mi madre enviaba a Lark, cómplices en su código, sobre regalos, campamentos de verano, y fotos de cumpleaños en restaurantes caros. Pero ahí no terminaba el juego. Mi tía Lisa, siempre aficionada a los cotilleos, había escrito a mi padre preguntando cómo lograban mantener a flote un tren de vida tan por encima de sus ingresos. Revisando los chats familiares, descubrí cómo mis padres tejían la narrativa con todo el entorno, disfrazando mi ayuda como una especie de milagro o fruto de ahorros imposibles. Solo Maddox parecía enteramente ajeno al teatro, aunque sus cartas y paquetes demostraban un afecto real, sin dobleces. Durante semanas, la rabia se mezcló con la tristeza. Lloré el dinero, sí, pero sobre todo el tiempo y la inocencia perdidos. La manipulación no era solo material, era emocional. Te queremos, hijo, la familia antes que nada. Escondía una sutil presión para seguir disolviendo mis límites en pos del bienestar ajeno. La herida más grande era comprender que mi rol en la familia se había reducido a ser proveedor silencioso y carne de sacrificio para un proyecto de perfección pública. La soledad en el desierto, el frío de las madrugadas en el cuartel, ahora se volvían preferibles a la falsedad minuciosa de mi propio hogar. Maddox, siempre atento, fue mi confidente, ayudándome a ordenar pruebas, buscar fechas, y a escribir la lista de todas esas pequeñas traiciones. Fue él quien propuso que enfrentara la verdad, sin miedo, para romper ese ciclo interminable de manipulación. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, algo en mí empezó a sanar. Al mirar las cosas con ojos nuevos, lejos de la culpa, descubrí que amar a una familia no puede significar anularse a uno mismo ni aceptar una cadena de favores interminable e invisible. Reconocer la manipulación era doloroso. Sí, pero también liberador. La red de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Mi dignidad exigía que, por primera vez, no callara. No te vayas, porque lo que sigue es la confrontación. La cena familiar donde las máscaras caen. Donde la verdad se abrirá paso aunque duela. Y donde por fin, cada uno tomará el lugar en la historia que realmente merece. ¿Alguna vez sentiste que la verdad podía liberarte aunque te costara todo? Déjalo en los comentarios. Prepárate. El siguiente capítulo será la batalla definitiva entre la sangre y la verdad. Capítulo 4. Confrontación. La cena de la verdad. La noche había caído con ese tipo de quietud que presagia tormenta.
Crucé el portal de la casa familiar con el corazón bombeando rencores y miedo en partes iguales. Toda la semana había repasado pruebas, rememorado insultos sutiles, preparado discursos en mi cabeza. Pero nada podría anticipar la densidad del aire al entrar. Madres que fingen calma, padres que evitan tu mirada, hermanas que disimulan temblor tras una sonrisa aprendida. La casa olía a guiso y nerviosismo. El mantel perfectamente alineado, las copas limpias, pero lo impoluto era solo un velo tapando ruinas. Trent, con pose de yerno ideal, charlaba sobre cosas banales con mi padre, pero me lanzaba miradas de soslayo, sabiendo que algo mucho más hondo flotaba en el ambiente. Los niños por fin se aburrían en el sofá. Recibían miradas cómplices de la tía Lisa, esa eterna intermediaria de chismes y falsos consuelos. Nos sentamos a la mesa. El cloqueo de los cubiertos más alto que las voces. Mi madre, como anfitriona perfecta, sirvió platos y palabras vacías. Cole, tu vuelta es una bendición, murmuró, suavizando su acento para que todos la oyeran. Qué bonito que la familia pueda estar reunida, ¿verdad? Yo asentí. Miré a Lark. Ella fijó los ojos en su plato, sus dedos crispados en torno al tenedor. Esperé la pausa, esa grieta en la conversación donde la verdad puede colarse. Entonces, con calma y gravedad, abrí mi móvil y proyecté las fotos sobre la mesa. ¿Reconocéis esto?, pregunté, con voz cortante. La piscina infinita de Cancún. Vuestras caras sonrientes. La fecha. Exactamente el día que debíais estar en el hospital con una emergencia. El silencio retumbó más fuerte que cualquier grito. La abuela Yun, siempre callada, clavó la vista en mi madre con una mezcla de decepción y tristeza antigua. Trent tragó saliva, su pose de seguridad desmoronándose. Cole, hijo, no entiendes los sacrificios que hemos hecho por todos, intentó explicar mi padre. Pero la voz le traicionó. Fina, cansada, no me detuve. Fui desplegando pruebas, transferencias bancarias, correos pidiendo dinero para facturas vitales, que coincidían con reservaciones de hoteles y pagos a colegios exclusivos. No he sido un hijo. He sido su billetera. Solté, temblando ya de rabia y dolor. ¿Cuánto de mi sacrificio era necesario? ¿Cuánto de mi vida vale vuestra comodidad? Mi madre rompió en llanto. Pero había en esa tristeza una teatralidad conocida. Un llanto diseñado para invertir las culpas. Lo hicimos por Lark. Por sus hijos. Balbuceó. Tú eres fuerte. El soldado. Ella. Ellos. Necesitaban ayuda. Lark. Hasta entonces muda. Alzó la cabeza y habló con un filo que cortó más que cualquier palabra. ¿Fuerte? ¿O solo ausente? Siempre prefieres estar lejos. Así es fácil olvidar que aquí también luchamos. El aire se tensó. Unos segundos interminables en los que todos respiramos un miedo común. El miedo a la verdad. Recordé de golpe esos años fuera. Los cumpleaños vacíos. Las cartas que no llegaron. La sensación de ser invisible incluso cuando sangraba por ellos. Nadie sabe cuánto pesa la lealtad hasta que te la quiebran. Susurré. La voz quebrada. Tía Lisa intervino. Con su mediación inútil. Pidiendo paz. Intentando apaciguar la explosión. Pero ya no había marcha atrás. La conversación se convirtió en un torbellino. Reproches. Lágrimas muy viejas por fin derramadas. La abuela soltando verdades incómodas. Los niños abrazados en un rincón sin entender del todo. Al final, cuando solo quedaban restos fríos en los platos y miradas evitadas, me levanté, sintiendo que algo había muerto pero también que algo, muy dentro, empezaba a nacer. Esta es mi verdad. Afirmé. Aunque duela, prefiero la soledad honesta a la compañía basada en mentiras. La noche terminó en un silencio desolador. Como después de una batalla perdida y necesaria. Pero a veces, solo al demoler lo podrido comienza la reconstrucción. El siguiente capítulo. El precio de la verdad. Manipulación.
Culpa y ruptura. Mostrará que el enfrentamiento solo era el principio. La devastación emocional. Los chantajes sutiles. La lucha. Ahora sí. Por sanar o dejar atrás definitivamente lo que se llama familia. ¿Tú también has vivido una verdad que lo destruye todo? Cuéntame abajo y acompáñame en el próximo paso de este viaje sin retorno. Capítulo 5. El precio de la verdad. Manipulación. Culpa y ruptura. El silencio, después de la confrontación, no era alivio. Era la calma tensa que precede al derrumbe. Así, la casa que había servido de escenario para tantas mentiras se llenó de ecos incómodos. Los susurros en los pasillos. Las miradas evitadas. Los pequeños gestos. Tazas dejadas sin lavar. Puertas cerradas con más fuerza de la necesaria. Pintaban el retrato de un hogar desgarrado. Manipulación. El juego nunca termina. Al día siguiente, llegaron los mensajes, las llamadas insistentes. Mi padre, antes ausente y reservado, ahora aparecía con discursos de sacrificio y legado. Hijo, tu madre está destrozada. ¿De verdad vas a hacernos esto después de criaros a ti y a tu hermana? No era un ruego sincero, sino un lastre de culpa cuidadosamente construido. Mi madre, experta en el arte del drama, alternaba entre lágrimas amargas y reproches sutiles, recordándome no solo el dinero, sino todo lo que, supuestamente, les debía, por existir. No faltaron los actores secundarios. La tía Lisa, convertida en emisaria del perdón, venía a mi puerta con sobras de pastel y relatos de una infancia que parecía intentar reescribir la memoria. Los niños, apiñados tras Lark, se convirtieron en escudos y mensajeros involuntarios, cartas con dibujos. Frases como, mamá llora todas las noches, y, volverás para ayudarnos. Cada frase era una bala de responsabilidad. Un recordatorio del dolor que, para ellos, era ajeno y para mí. Un cuchillo girando en la herida. Culpa. El laberinto invisible. Pero el peor enemigo no era ninguno de ellos, sino el que vivía en mi interior. Las noches se alargaban con dudas. ¿Estoy siendo cruel? ¿Es la justicia? ¿O simplemente venganza? El ejército me había enseñado a soportar el frío y el hambre, pero no el peso aplastante de la vergüenza. La tristeza por haber llegado a este punto de no retorno. Me sorprendía analizando cada palabra, cada silencio en la mesa. Recordaba la voz de la abuela Yun. Ser honesto a veces significa quedarte solo. Por primera vez comprendía el verdadero precio de la verdad. No era perder a los otros, sino la versión de uno mismo que siempre luchó por agradarles. Había aprendido a sobrellevar la ausencia. Pero nadie te prepara para ser el villano en la historia de tu propia sangre. Las conversaciones con Maddox, siempre directo, fueron mi único respiro. Me repetía que poner límites no era crueldad, sino supervivencia, ruptura, el nacimiento de nuevas verdades. La fractura era irreversible. Lark, orgullosa y dolida, dejó de llamarme. Su esposo, avergonzado, intentó negociar treguas, propuestas de repartir los gastos, de empezar de cero. Yo, con el corazón en escombros, ya no podía aceptar volver a la dinámica anterior. La familia inventó su relato. Yo, el hijo cambiado por el ejército, traumatizado, frío. En las reuniones, llegaban rumores de mi supuesta inestabilidad. Escuché, incluso de boca de la abuela, que ojalá volviese el muchacho dulce de antes. Nadie veía que, lejos de perderme, al fin me estaba encontrando. Hasta el vecindario parecía conmocionado. Los comentarios en el supermercado. Las miradas compasivas de viejos maestros. Las invitaciones fingidas a comidas, por si quieres hablar. Ninguno de ellos conocía la amarga libertad que solo llega cuando cortas las cadenas más viejas. Los niños, quizás, fueron los más afectados. Recibí un dibujo,
de la hija pequeña de Lark, con la frase: «Te echamos de menos, tío», un papel manchado de lágrimas. Doblemente trágico porque la culpa que cargaba no era suya. Madurez. Aprender a decir que no. La ruptura, aunque dolorosa, fue una semilla. Descubrí amigos verdaderos, conversaciones sinceras con Maddox y, poco a poco, un círculo donde no tenía que suplir vacíos ajenos. Encontré una terapeuta, Lucía, hija de inmigrantes, que me ayudó a entender el valor de poner límites sin dejar de ser compasivo. Decir no, por primera vez, fue como aprender a respirar. Dejar atrás la culpa se convirtió en un acto de amor propio que nunca había sentido de niño. Comencé a invertir en mí. Cursos. Pequeñas metas. Silencios que ya no dolían, sino sanaban. Pero la historia no termina con la ruptura. Caer no es el final. A veces. Es solo la única forma de nacer de nuevo. La ausencia de los míos dejó un vacío, pero también un espacio para otras relaciones. Para reconocer el profundo valor de quienes eligieron quedarse. Mientras la casa familiar aprendía a vivir en la incomodidad de la verdad. Yo emprendía de a poco el viaje más difícil. El de reconstruir mi vida sin máscaras ni grilletes. Con la esperanza de que algún día, el perdón, o al menos el respeto, pueda florecer sobre las ruinas. No dejes de acompañarme, porque en el próximo capítulo, Reconstrucción y renacimiento personal, veremos cómo cerrar un ciclo es, en realidad, abrirse paso a la libertad, la auténtica sanación y el renacer de un nuevo destino. Déjame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que romper con todo para encontrarte a ti mismo? ¿Cómo enfrentaste el precio de decir tu propia verdad? 6. Reconstrucción y renacimiento personal. La vida, después del derrumbe, es un terreno extraño. Los días se hacen largos y las noches. A veces aún más. Al principio, el silencio pesa como una condena. Echo de menos las rutinas del pasado. Incluso aquellas que tanto dolor me causaron. El eco de la última discusión. Los vacíos en la mesa. Y la certeza de haber cruzado un punto de no retorno me acompañan durante semanas. Sin embargo, poco a poco, algo comienza a cambiar dentro de mí. La soledad, antes amarga, se convierte en espacio fértil para el autodescubrimiento. Las primeras madrugadas en mi pequeño apartamento, lejos de la casa familiar, tienen el sabor agridulce de la libertad. No hay llantos dramáticos, ni reproches velados, ni deudas emocionales, solo el sonido del café en la cafetera y la promesa de un día nuevo. Aprendiendo a vivir de nuevo. Empiezo a establecer nuevas rutinas. Pequeñas victorias. Retomo los estudios en ciberseguridad. Salgo a correr por las mañanas con Maddox, quien se convierte en mi familia elegida. Nuestra amistad, ya sin la sombra de los viejos dramas, florece en sinceridad. Maddox me presenta a su grupo de apoyo para veteranos, donde compartimos heridas y experiencias sin vergüenza, aprendiendo entre todos a dar valor a las cicatrices. En esas sesiones aparece Lucía, terapeuta y ex-enfermera de guerra, quien, con su voz suave pero firme, me invita a mirar hacia adentro. Es ella quien me recuerda que cortar lazos no es un fracaso, sino un acto de coraje. Con el tiempo, nuestras charlas trascienden lo profesional. En ella encuentro un reflejo de mis propias batallas, pero también un ejemplo de sanación y ternura. El peso de las decisiones. No todo es sencillo. De vez en cuando, recibo mensajes de mi madre. A veces implorando. Otras tan solo informando. Intentos frágiles de reconstruir un puente sobre ruinas. Mi padre, menos orgulloso que antes, se atreve a escribir una carta en la que por primera vez admite errores. Aunque sin pedir perdón del todo. Lark permanece en silencio, su propio universo girando tras la tormenta. Me enfrento a dudas existenciales. ¿Será posible perdonar sin olvidar? ¿Volverán a herirme si les tiendo la mano?
En una Navidad lluviosa, rodeado solo de Maddox, Lucía y un puñado de nuevos amigos. Me atrevo a verbalizar lo impensable. Hoy soy más feliz de lo que fui jamás con mi familia de sangre. La confesión me libera. El peso de la culpa empieza a diluirse. Encontrando sentido. El verdadero renacimiento no ocurre de golpe, sino como una semilla, imperceptible, constante, tenaz. Miro atrás, y por primera vez no siento nostalgia, sino agradecimiento por haber sobrevivido a la prueba más dura. Comprendo que la familia puede elegirse, que el amor propio es la base sobre la cual construir nuevas conexiones sanas. Con el tiempo, las heridas de mis sobrinos también sanan. La hija mayor del ARC me escribe una postal sencilla, contándome que le gusta su nuevo colegio y espera verme pronto. Decido contestar, sin promesas ni expectativas, pero con honestidad: estoy bien. Espero que tú también lo estés. Lucía se transforma en mi refugio y compañera, y juntos cultivamos un presente donde el pasado no determina todo. Trabajo, estudio, disfruto de pequeñas cosas, una caminata, un café, un atardecer, y aprendo a valorar el aquí y el ahora. Así, entre cartas, silencios y nuevas esperanza, me reconcilio con quien soy. Ya no busco justificación, ni me veo a través de los ojos de quienes una vez me traicionaron. Mi historia no se define por la herida, sino por la forma en que aprendí a reconstruirme. ¿Tú también elegiste empezar de cero alguna vez? Comenta abajo cómo reconstruiste tu vida tras la tormenta. Te espero en el siguiente relato, donde nuevos comienzos, aunque inciertos, son. No es fácil mirar atrás y narrar el camino que me trajo hasta aquí. Hubo días en que la soledad me arañaba por dentro, en que las heridas de la traición supuraban cada amanecer. Pero aprendí, con cada caída, que renunciar a los viejos lazos también es permitir que nazca algo nuevo. Respeto por uno mismo. Dignidad, libertad. Hoy, mientras cierro este capítulo y abro nuevos horizontes, quiero ser honesto con ustedes. Sigo teniendo miedo. Sigo dudando. Pero ahora lo hago con la certeza de que vivir conforme a mi verdad vale más que cualquier aplauso vacío. He descubierto que sanar no es olvidar, sino aprender a abrazar cada cicatriz como parte indispensable de mi historia. Sigo echando de menos lo que perdí, pero celebro la persona en la que me he convertido. A quienes me han acompañado hasta aquí, gracias de corazón. Cada visualización, cada comentario, cada mensaje que dejan contando sus propias historias me recuerda que no estoy. Que no estamos solos en este viaje. Ustedes son parte de esta nueva familia que se construye con empatía y valor. Por eso, si lo que han visto hoy les ha movido, les ha hecho reflexionar o despertar alguna emoción, les invito a apoyarnos. Denle like al vídeo si les ha gustado. Compártanlo con alguien que necesite escuchar que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia. Y sobre todo, dejen sus comentarios abajo. Sus experiencias, consejos y emociones ayudan a que esta comunidad crezca, se fortalezca y sea un lugar seguro para todos. Gracias, de verdad, por darle sentido a este relato con su tiempo y su presencia. El final de una historia es solo el comienzo de otra. Los espero aquí, siempre.